Volvemos al español. Qué ponencia tan increíble, ¿no? Vente, Rodolfo, vente. A Rodolfo ya le conocéis. No hay un evento de emprendimiento e inversores que se precie si no está Rodolfo. Lo que pasa es que no puedes estar en todos. No puedo estar en No todo. puedes estar en todo. Hoy tenemos la suerte de que está aquí con nosotros Rodolfo Carpentier, que es pues, de los mejores y mayores y más antiguos, aunque está mal decirlo de la edad, pero chico, una vez que llegamos a los 30, ya no contamos. 31. 31. Yo tenía aquí preparada una presentación estupenda de Rodolfo, pero ¿qué más os voy a decir si vamos sin tiempo? El mejor y mayor inversor de este país es Rodolfo Carpentier. Ha invertido en más de 50 empresas, ha vendido varias de ellas, ha quedado con unas cuantas que todavía sigue. Y bueno, está aquí, tenemos la suerte de tenerle, porque yo hago muchos eventos de estos y nunca puede venir, está muy liado, de tenerle hoy para que nos cuente algunos secretos de su experiencia como inversor y de qué errores no debemos cometer, supongo, los emprendedores. Y bueno, un poco tu experiencia. Así que un aplauso muy fuerte para Rodolfo Carpentier. ¿Tenéis agua aquí? Sí, aquí, toma, mira. Sí, sí. Ya me ocupo yo. Sí, puedes. Venga. Id preparando vuestras preguntas, ¿eh? ¿Me habéis puesto la presentación? Sí. ¿Lo manejo yo? ¿Tenéis un para manejarlo? ¿Lo manejas tú? ¿Dónde está el...? No te puedes fiar de los ponentes estos, ¿eh? Tanto Silicon Valley y luego... Nada, aquí, adelante. Muy bien, fenomenal. Oye, pues muchas gracias porque hoy voy a contaros un poco una historia. Esto de Internet va de contar historias. O sea que esta vez os voy a contar una historia que es un poco curiosa porque dura 37 años. O sea, algunos de vosotros no habéis nacido, con lo cual os puedo decir de entrada que antes de que nacierais había tecnología y había negocios y la gente invertía. Es decir, esto no es de hoy. ¿Cómo entré yo en el mundo de Internet? ¿Cómo entré yo en el mundo de la tecnología cuando hice mi primera inversión? Entonces, lo que os voy a contar es qué es lo que ha pasado conmigo desde 1982 hasta el 2019. Os voy a contar lo que he hecho en el pasado, os voy a contar dónde estoy ahora y qué es lo que quiero hacer en el futuro. Y luego estaré abierto a que me hagáis las preguntas que queráis. A mí todo el mundo me presenta como alguien que ha invertido en muchas empresas, pero realmente lo que soy es un emprendedor que luego se ha convertido en inversor, pero he estado en muchas empresas que he creado yo y que he dirigido yo y que realmente unas han tenido inversiones y otras no. Entonces, dejad que os cuente cómo empezó esto. Empezó en Dubái en 1982. Yo era entonces director general de una empresa española de ingeniería y estábamos haciendo un hotel en el Al Ain, que es una de las ciudades de Abu Dhabi, un hotel de lujo. Y tenía un problema, era un problema de cómo hacer los diseños de ese hotel que requerían mucha exactitud y los dibujantes que había allí eran bastante malos. Entonces, yo tenía un grupo de amigos alemanes, entre los cuales había un geek, o sea, un geek que ya existía en aquel entonces, pero fijaros que estamos hablando de un geek que programaba en un PC que tenía por primera vez 5 megas de memoria. Aquello era increíble, 5 megas. Bueno, el problema se lo cuento en una cena y me dice, oye, ¿tú sabes lo que es un plotter? Digo, ¿un plotter? No tengo ni idea. ¿Qué es un plotter? Me dice, pues mira, es un brazo robótico que si sabes programarlo con un PC, te hace los planos que tú quieras. Bueno, para haceros una larga historia corta, le financié, le compré un PC, compré el plotter y con eso hicimos los planos que yo necesitaba. Y esa fue mi primera inversión porque luego creamos una pequeñísima empresa y le vendimos esa solución, plotter más PC más software, a todas las ingenierías de Oriente Medio, sobre todo de Dubái y Abu Dhabi. Es decir, esa fue mi entrada en el mundo de la tecnología. Antes había trabajado en hoteles y en inmobiliario. Fijaros que no tiene nada que ver con el mundo que me he movido desde entonces, pero son 37 años aprendiendo. Todavía en Dubái, 2 años después, en una cena, estoy con el presidente de la telefónica de allí, que se llama Etisalat, y me dice que tienen un problema gigantesco porque los sistemas que tienen dan una información lineal de las llamadas telefónicas de un cliente, con lo cual para cuando un cliente protestaba y decía ¿por qué me han cargado $200?
le tenías que dar un chorizo de 3,5 kilómetros con cada una de las entradas de las llamadas que había hecho. Y eso era, primero, un desperdicio de papel gigantesco, un problema logístico gigantesco y no había forma de que aquello funcionara bien, ¿no? Entonces lo hablo con este amigo mío alemán y creamos lo que se llamaba TRS, Telephone Reporting System, y un sistema de tarificación telefónica en 1984 era uno de los 3 primeros que hubo en el mundo. Hoy en día hay empresas que se dedican solo a eso y facturan 600 o 700 millones, pero aquel entonces todas las telefónicas del mundo estaban con los chorizos del printout de lo que salía de la máquina. Bien, el TRS lo hicimos y eso fue la segunda inversión. Esa ya fue mucho más considerable porque al final terminamos intentando salir a bolsa en Canadá, cosa que no conseguimos, pero aprendí mucho de las cosas que no hay que hacer en ese momento, ¿no? En cualquier caso, estando en Dubái, me visitó uno de los gerifaltes de Telefónica, que era el presidente de una de las filiales. Le conté el tema del TRS y se me trajo a España como empleado y proveedor de Telefónica. Si dijéramos eso hoy, probablemente nos meterían en la cárcel, pero en aquel entonces pues era muy natural. O sea, yo era director de marketing de una filial y al mismo tiempo, a través de mi empresa, era el proveedor de TRS para Telefónica. Estamos hablando hace 30 y muchos años. Bien, vuelvo a España, empiezo a trabajar en Telefónica. Aquello funciona durante un par de años, pero rápidamente me aburro de trabajar en una empresa grande y empieza a ver el mundo de lo que eran los bulletin boards. ¿Quiénes de vosotros, los jóvenes probablemente ni siquiera habéis oído hablar de ello, pero quién ha manejado un bulletin board? Más de uno, ¿no? Es un poco una avanzadilla de lo que fue luego Internet. Todos los bulletin boards que habían entonces, que eran básicamente líneas punto a punto con las que hacías o imitabas una especie de mini Internet para los clientes de pago que tenías, ¿no? Entonces era la época, entre el 89 y el 90, donde se hablaba mucho de bulletin boards. Todavía no se hablaba de Internet, aunque lógicamente Internet existía desde mucho antes, pero realmente no se hablaba de Internet, se hablaba de bulletin boards. En el 90, cuando me harto del tema de Telefónica, monto una empresa que se llama Sistemas Modernos de Marketing. ¿Y sabéis a qué se dedica Sistemas Modernos de Marketing? Pues se dedica a hacer marketing por Telex. ¿Quién de vosotros sabe lo que es un Telex? ¿Quién sabe lo que es un Telex? Poca gente, ¿eh? Bueno, los que no sabéis lo que es un Telex, bueno, sí, lo que en los hoteles los ha habido, bueno, los ha habido en muchos entornos, pero yo lo que hacía era un envío masivo, hoy estaría también prohibido, a una zona, por ejemplo, a Granada, mandaba 10.000 Telex a empresarios de Granada, les reunía en un hotel y les explicaba por qué el mundo online iba a cambiar sus modelos de negocio. Durante 8 horas yo solo. Y conseguía que no se durmieran. Es decir, eso fue lo que hicimos en SMM. ¿Qué pasó luego? Lo de siempre, que uno de los grandes, Microsoft, empezó a regalar cursos de Internet unos años después. Y lógicamente la gente que no entendía la diferencia dejó de venir a mis cursos de pago. Bien. En 1993 empieza el gran boom de Internet. Primero en Estados Unidos empieza en el 91-92 empiezan los primeros wwws, empiezan a salir ya la capacidad de hacer sobre Internet pantallas gráficas, es decir, lo que es hoy la www y lo que en aquel entonces eran simplemente pruebas, porque el acceso a Internet en aquel entonces había pasado de 300 a 2.500, pero todavía el acceder a Internet era una cosa difícil, se cortaba con mucha frecuencia y realmente, ¿cuál era el gran negocio de ese momento? Lo que se llamaban ISPs, los Internet Service Providers, es decir, los proveedores de acceso a Internet. Aquella gente que te daba, pagando, la capacidad de acceder a Internet. Y nosotros lo que hicimos fue participar en una de las primeras, que se llamó Servicom, y Servicom fue la primera en Europa que tuvo 50.000 clientes de pago. Luego, si tenemos más tiempo, os contaré alguna aventura de lo que pasó entonces, porque es muy interesante ver cómo los financieros son buenísimos en el corto plazo y menos en la visión.
Entonces, bueno, pues tengo una historia que si me da tiempo os la contaré luego. Pero, en fin, esa fue la primera ola de Internet español en la que realmente aparecieron un montón de proveedores de acceso a Internet. Llegó a haber 400 en España. Apareció una serie de proyectos que impulsó Telefónica y hubo un montón de gente moviéndose hacia Internet entre los años 92 y 95. Eso fue el primer boom, si queréis, del Internet español. El segundo fue en España un poco tarde, había empezado en Estados Unidos sobre el 97, 96, 97, en España empezó sobre el 98, 99, y es donde todos los grandes MBAs o gente que había estudiado en Estados Unidos creía que había que crear empresas, lo que hoy se llaman startups, y se crearon multitud de empresas. Es decir, en aquel entonces se consiguió un montón de dinero y empezaron a fluir empresas. En aquel entonces hubo una empresa americana que se llamaba se llama todavía existe, Idea Lab, que promocionó un concepto de incubadora de negocio que todavía hoy sigue. Hoy está más bien en el nombre de Venture Builder, porque lo que hacen ellos es distinto a lo que hace una incubadora tradicional. Y nosotros creamos lo que se llama, o mejor dicho, no creamos, lo crearon un par de jóvenes españoles, Jorge y Silvia García, crearon una empresa que se llamaba Nexus. Yo en aquel entonces era presidente de CommerceNet, que era una organización sin ánimo de lucro que básicamente lo que pretendía era crear archivos interoperables entre empresas que no tuvieran programas compatibles. Es decir, lo que queríamos es que IBM se entendiera con Microsoft, que Microsoft se entendiera con Oracle y que todo el mundo pudiera intercambiar archivos a través de un depositario que seríamos nosotros y que lo que permitía era que programas que no eran compatibles fueran interoperables. Bueno, entonces yo era presidente de esa empresa, o sea, de esa organización, y Jorge y Silvia me vinieron a ver porque ellos eran miembros de la asociación y me dijeron que acababan de crear una empresa que era un motor comparador de precios, que querían hacer una presentación oficial y que no sabían muy bien cómo hacerlo porque no sabían cómo explicarlo. Entonces me pidieron a mí como presidente de CommerceNet que hiciera la explicación. Invitaron a un montón de gente, 500 personas, más de 100 periodistas, en el ESIC, en Madrid, y yo hice la presentación. La presentación salió muy bien, en aquel entonces había muy poca gente que supiera lo que era un motor comparador de precios, pero lo supe explicar y parece que tuvo mucha resonancia. Entonces, al día siguiente, me llamaron Jorge y Silvia y me invitaron a comer. Y me dijeron, mira, Rodolfo, nosotros vamos a montar una incubadora como Idea Lab y quisiéramos que te vieras con nosotros. Así que tú tienes tu empresa, nosotros tenemos la nuestra, ¿por qué no la fusionamos y nos repartimos un tercio cada uno la empresa? Muy bien, me lo pienso. Al día siguiente, 2 días después, nos reunimos otra vez, les digo que de acuerdo y creamos el nuevo Nexus, que era una empresa de desarrollo web y básicamente se convertía en una incubadora, con mi entrada. Entonces, esto estamos hablando de 1999. En las presentaciones, lo que queríamos hacer con Silvia y Jorge era levantar 400 millones de pesetas. 400 millones de pesetas y con eso comprar, que era el motor comparador de precios que yo había presentado, y otra empresa que fue la primera que hubo de deportes online, que se llamaba Sportaria, comprarlas como base de esa incubadora que íbamos a crear, Nexus. ¿Y qué es lo que pasó? Que en una de las presentaciones apareció una persona que no conocíamos ninguno de los tres, que se llamaba Carlos Deseos, como un posible potencial inversor. Vio la presentación que hicimos y nos dijo al final, mira, yo llevo tiempo buscando una inversión en Internet, sois lo mejor que he encontrado y quiero entrar como socio con vosotros. Y digo, oye, nosotros estamos buscando aquí unos inversores, pero no un socio. Y nos dijo, mira, decidme cuánto habéis valorado vosotros vuestra empresa, como yo no tengo una empresa que aportar, yo lo aporto en dinero.
pero nosotros lo que estamos buscando es un inversor, no queremos un socio. Dice, bueno, pero os voy a hacer una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? En vez de 400 millones me comprometo a levantar 10.000 millones. Bueno, nos dejó atónitos, ¿no? Total, que nos fuimos, yo empecé a llamar por teléfono a gente que conocía, es que este ha sido vicepresidente de JP Morgan, ha sido director general de Inditex, que fue el que iba a sacar la bolsa y luego se volvió para Madrid y al final no salió. Bueno, es una persona de gran prestigio, desde luego se ha dicho que puede levantar 10.000 millones, créetelo. Total, que llegamos a un acuerdo, nos sentamos con él y él fue la cuarta pata de Nexus. Creamos un Nexus en el que cada uno de nosotros tenía no el 25%, porque había algunos socios pequeñitos que venían de las otras empresas o de los trabajadores que se les había dado un poco de equity al principio. Pero vamos, teníamos un 23% cada uno de los 4 socios. Y 10.000 millones en el banco porque Carlos de Seus cumplió su promesa y levantó 10.000 millones. Que 10.000 millones en aquel entonces son hoy 60 millones de euros y parecen una tontería. Pero es que 10.000 millones eran mucho más, os aseguro, que 60 millones hoy. Entonces, bueno, pues nosotros entre el 98 y el 2004, primero, entre el 98 y el 2000 invertimos esos 10.000 millones y en el 2000 se cayó el Nasdaq. Y entonces, con la caída del Nasdaq, pareció que Internet se iba a hacer puñetas, nadie creía en eso y nosotros íbamos a los consejos a que nos insultaran. Íbamos a los consejos para que los inversores que habían puesto los 10.000 millones nos dijeran, sois unos ladrones, nos habéis estafado, nos habéis dicho que esto valía un montón y esto no vale nada. En fin, había cambiado por completo el panorama y de felicitarnos en todos los consejos pasados a insultarnos en todos los consejos. Pero mira por dónde en el 2004 vendimos una de las participadas, que era Kelku, a Yahoo por 600 millones de dólares. Y devolvimos, en vez de 10.000 millones, devolvimos a los inversores 15.000 millones. Todavía estoy esperando a que me den las gracias. Pero bueno, fuimos la única incubadora que consiguió devolver el dinero en aquel entonces. Bien, ¿qué pasó luego? La larga espera fue esta, del 2000 al 2004, lo que os acabo de contar, que nos estuvieron insultando en los consejos hasta que les devolvimos el dinero un 150%. En el 2004, con el dinero que había ganado de la salida de Kelku, empecé a hacer inversiones por mi cuenta y me di cuenta que estaba creando, sin darme cuenta, una incubadora, con lo cual al final creé una incubadora que se llamó Digital Assets Deployment, DAD, el acrónimo inglés de Digital Assets Deployment, y básicamente conseguí que unos 90 inversores, business angels, invirtieran a través de DAD. Hemos invertido desde entonces en aproximadamente 55 empresas, de las cuales todavía tengo 10 o 12 vivas y estamos desinvirtiendo en ellas. ¿Qué es lo que hago ahora y dónde está mi objetivo? Bueno, mi objetivo es que ya he hecho una salida de refilón de 600 millones y me gustaría hacer una de 1.000. Entonces, bueno, ahora no me meto nada más que en empresas que creo que tienen esa característica. Es decir, ¿cuáles son las empresas en las que estoy metido desde DAD o directamente que creo que tienen esa capacidad? Una, que es Nodel, que la tendréis aquí en el stand, luego os pueden explicar lo que es esto de la inteligencia artificial colectiva, que es algo que no os puedo explicar ahora porque se me va terminando el tiempo, pero tienen un stand aquí, lo pueden ver. Pero es básicamente un comparador muy superior a lo que tiene el propio Amazon. Es decir, la idea sería vendérselo a Amazon, lo que pasa es que todavía no sabe que existimos. Otra plataforma en la que estoy metido, aquí directamente, se llama uGround. Es una empresa que ha reinventado la forma de hacer aplicaciones sin escribir una sola línea de código. Es decir, ha sabido crear un paradigma nuevo que está separando la tecnología del conocimiento y lo que hace es desarrollar el conocimiento y la tecnología es siempre la misma. Y eso te permite ser mucho más flexible y mucho más rápido y lo que estamos haciendo ahora es creciendo mucho, pero esta es una empresa que cuando facture 50 millones, que todavía estamos bastante lejos de eso, realmente valdrá cientos de millones porque no hay nada como esto en el mundo. Y es una empresa española.
Es decir, que en España hay mucho talento y oportunidades de hacer cosas muy interesantes. Otra empresa, Brainlang. Brainlang es una empresa curiosísima porque es de un chico de Murcia, no es esa la parte curiosa. La parte curiosa es que me llama un día y me dice, señor Carpentier, yo le sigo por las redes sociales y le conozco mucho, no personalmente, pero le he visto en redes sociales, voy a montar una empresa de 1.000 millones y quiero que sea usted mi presidente. Entonces, bueno, le dije, oye, pues cuéntame de qué va el tema. Me dice que es un tema de idiomas y le digo, mira, no me interesa, en el mundo de los idiomas hay ya muchas cosas, se ha levantado mucho dinero, no me interesa, no es un mundo que me haga tilín. Bueno, pasa el tiempo, el tío viene a Madrid un día y me invita a comer. Me invita a comer y en la comida me dice, oye, ya sé que tú hablas 5 idiomas y no tienes problemas y tal, pero ¿cuántos amigos tuyos se han pasado la vida estudiando inglés y son incapaces de hablarlo? Digo, pues así a bote pronto, 50. Dice, esos son mis clientes. Muy interesante. Digo, ¿y el modelo de negocio? Dice, también lo tengo resuelto. Cada 3.000 clientes, 1 millón de facturación. Bueno, me cuenta la historia y soy el presidente muy activo de la empresa. Le hemos ayudado en 2 rondas de ampliación de capital y yo creo que es una empresa que va a valer 1.000 millones en algún momento. ¿Por qué? Pues porque esa necesidad que tenemos los españoles, que están frustrados por no aprender bien el inglés, lo tienen los franceses, los italianos, los alemanes, los chinos, los japoneses, y nosotros tenemos la web hecha en español para toda Latinoamérica y España, pero el adaptarla a cada uno de esos idiomas es un 10%, el 90% es el inglés que tenemos en todas ellas. ¿En qué está basado esto? En un concepto que se llama Visual Listening, que hemos inventado. Y Visual Listening es cómo aprender viendo cosas y escuchando. Sencillas y que te divierten, hechas por guionistas profesionales. Os invito a verlo porque tiene una parte gratuita, la podéis ver los que queráis. Y vale para los que saben. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta, yo lo uso de vez en cuando, yo hablo inglés desde hace mucho tiempo, como sabéis, he estado en Dubái solo hablaba árabe o inglés. Pero realmente lo que me ha interesado es que he recuperado un acento inglés que había perdido. O sea, yo hablo inglés y la gente dice, bueno, pues, el inglés que hablas está muy bien, pero es internacional. Ahora, escuchando, es muy inglés, he mejorado el acento. O sea, que también vale para eso. Y luego, la última aventura en la que estoy metido y que me tiene fascinado es una aventura que la veréis más bien, está ya online, pero realmente oficialmente la veréis en septiembre, que haremos publicidad en televisión, y que es una idea de Nicolás Luca de Tena, que es, yo creo, una de las personas que más conoce el mundo de los servicios en España, porque ha tenido un par de empresas muy exitosas y unas las ha vendido y otras las tiene todavía. Y cuando me contó la historia me pareció fascinante. O sea, realmente es la generación de algo que se llama Billion Hands y que básicamente consiste en que si nos pagas 11,99 una vez al año, cada mes te damos 600 euros para que te gastes de descuento en cualquier sitio. Entonces estamos generando un marketplace, lo estamos probando en España, la idea es hacerlo a nivel mundial y la idea es que la gente que paga 11,99 tenga 7.200 euros para gastarse al año. Y eso es un cambio de paradigma completamente diferente. Y algo que, si veis lo que está intentando hacer Facebook ahora con el tema de Libra, no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver porque en el fondo todo el mundo está creando un entorno que está reinventando la forma de hacer banca, la forma de hacer descuentos, la forma de vender, la forma de que antes hablaban de los comercios de cercanía, que los comercios de cercanía tengan la posibilidad de realmente generar algo que es completamente diferencial. Entonces, esta es mi nueva aventura. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Centrarme en estas 4 empresas. Estoy desinvirtiendo en algunas de las que tenemos. Acabamos ayer de vender una participación en una que teníamos desde hace ya bastante tiempo y busco empresas que realmente me entusiasmen. Y, lógicamente, solo me entusiasman empresas que tengan emprendedores que me entusiasmen. Emprendedores y emprendedoras, porque yo creo que antes me preguntaba un colega que cómo veía yo el desarrollo de las mujeres en emprendimiento y le decía que desde 0 han pasado al 30%, o sea que es todavía
menos de lo deseado, pero 30% empieza a no estar mal. Y yo creo que hemos terminado y ahora tengo un poco de tiempo para las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias. Rodolfo. Sí, a ver. Uy, que me lío. ¿Tenemos preguntas para Rodolfo? Sí, tenemos ahí. Adelante. Hola, soy Fernando de Naturcode y quisiera preguntarte, de todos los emprendedores siempre se hablan de las cosas que hacen, ¿no? Pero ¿cuál es el mayor error que cometen los grandes líderes? Creérselo. Creérselo. O sea, el problema que tiene un gran líder es cuando pierde la empatía. O sea, los grandes fracasos de los emprendedores es cuando llega un momento en que te crees tan listo que ya no escuchas a nadie, ni al inversor, ni a tus empleados, ni al mercado. O sea, tú lo sabes todo. Más preguntas. Para que no os coartéis, soy capaz de contestar 100 preguntas en una hora. Así que si tenemos 3 minutos, los Hombre, puedo contestar. una hora no tenemos, pero 5 unas cuantas minutos. los puedo contestar. Venga, Venga. la siguiente. Hola, Rodolfo. ¿Dónde estás? Por aquí, por aquí. Aquí, Primera Rodolfo, fila. a tu izquierda, mira para acá, para acá. Hola, Rodolfo, muy buena. ¿Qué tal? Sergio de Innovaser. Te conocí en Madrid, fui personalmente a tu... Quizás Cuéntame. no te acuerdas de mí, sobre un proyecto de arte. Quisiera que nos contara o nos dijera actualmente 2 proyectos de innovación social que invertiría. Gracias. En innovación social no estoy muy al día. O sea, yo estoy en contacto con Ashoka y con los que realmente están en ese espacio, pero realmente es algo que lo tengo todavía como un to-do. O sea, que no soy realmente una referencia para darte buenos contactos en ese entorno. Pero yo creo que hablando con Ashoka conseguirás todo tipo de Entonces, recomendaciones. simplemente dinos un nicho que actualmente sea, porque he visto que tu ponencia va todo sobre comunicación, un nicho que actualmente pueda ser muy positivo para invertir. Bueno, mira, yo venía en el avión leyendo la revista Wired y está hablando de una chica danesa de 12 años que está causando una revolución con el tema del cambio climático. Bueno, en torno al cambio climático hay multitud de ideas, de cosas que se están haciendo, unas sin ánimo de lucro y otras con ánimo de lucro. Gracias. Más preguntas. La última, porque vamos con poco tiempo. ¿Hay alguna más? Sí, la última. Rodolfo, ¿te quedas luego por aquí un rato? Para Sí, que te... sí, voy hasta hoy y mañana. Hoy y mañana, Hola. esto es un lujo. Hola, soy Rafael López de tablondeanuncios.com. Quería preguntarte qué opinión te merece el estado actual en España del tema de aceleradoras. Bueno, la última vez que hicimos un recuento había 580. Me parece un despilfarro, pero yo creo que está bien, porque al final lo que hacen es un poco como cuando tú vas a una batida, ¿no? No es lo mismo tener 3 perros que tener 300 perros. Al final resulta que salen muchos más animales corriendo, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Yo creo que el tener tantas incubadoras, el problema está en saber cuáles son buenas y cuáles son malas, pero yo creo que todas ellas contribuyen a generar un ecosistema que es más dinámico y que nos viene bien a todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Rodolfo Carpentier. Ya sabéis, si tenéis una empresa de 1.000 millones, hablad con él. Si no, invitadle a un café. También lo acepta.